Amigos y amigas, muy buenas tardes. Una de las pocas diferencias entre el ser humano y los demás animales es que el ser humano posee freno moral. El freno moral es la capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Si el ser humano no utiliza esta exclusiva diferencia en un trato ético, respetuoso a quienes no la poseen, está fallándole a su propia especie. El maltrato animal, la violencia hacia la naturaleza, son una traición a la especie humana. Bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el Man, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo, la finalidad de conocer un poco más, de saber un poco más de este espacio maravilloso en el que habitamos. Este espacio del que somos una parte chiquitita, no somos los dueños, somos solo una partecita. Nos encanta tenerlos aquí todos los martes. Gracias por el martes anterior a mi querido Fer, le mando un abrazo enorme porque nos cogió la posta. Nosotros estábamos en la marcha por el Día de la Mujer. Deploramos lo que ocurrió en la marcha, una marcha pacífica, una marcha que no pretendía más que llegar a un punto y la policía reaccionó de una manera terrible. Deploramos estos hechos y, por supuesto, deploramos el uso de caballos y perros en manifestaciones. Estaremos al pendiente de este caso porque estamos, pues, tratando de cambiar la realidad para estos animales que no sean utilizados como una arma de represión, que no sean usados como un elemento de dotación, porque son seres sintientes. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro segmento tan esperado llamado ¿Qué hubo, man? ¿Qué hubo, man? ¿Qué pasó en el mundo? Y generalmente tratamos de saber qué pasó más allá de los mares, pero esta vez la urgencia de la noticia pues nos trae a casito nomás. Acá la vueltita a Guayaquil. Un abrazo grande a todos los activistas de Guayaquil que se lucieron en este caso, déjenme decirles. Estoy hablando del caso del maltratador de las cumbres. Bueno, voy a leer la noticia como lo dice la prensa, porque por supuesto la noticia, pues la prensa va a los que supuestamente saben más, que es a la alcaldía y a la municipalidad, teóricamente hablando. Pero si ustedes quieren estar bien informados, visiten la página de Rescate Animal Guayaquil, que ellos sí tienen la información PEPA. En todo caso, voy a leer qué es lo último ocurrido en este caso, en el caso del maltratador de las cumbres. La alcaldesa pide adoptar a las mascotas rescatadas tras maltrato animal en la ciudadela La Cumbre. La Cumbre, no es es La Cumbre. 7 perros y 4 gatos fueron rescatados. El implicado del caso de maltrato fue puesto en libertad. Las investigaciones continúan. La alcaldesa Cinta Viteri instó este lunes a la ciudadanía que adopte a los perros y gatos que fueron rescatados el pasado fin de semana de la vivienda de La Cumbre en el sector de Los Ceibos. Adóptalos, los animales de La Cumbre necesitan tu amor. Tú puedes cambiar sus vidas. Indica la alcaldesa porteña en un tuit en el que adjunta la foto de los 4 rescatados el sábado por el personal municipal junto con la policía. La doctora Chile Moreno, directora de Bienestar Animal del municipio, explicó el fin de semana que tras revisar a los animalitos se encontró que tenían fracturas calcificadas, es decir, que ocurrieron en su momento y no recibieron atención, probablemente producidas por algún golpe con un palo o una patada en el caso de un perro pequeño. Asimismo, en perros y gatos se encontraron lesiones y laceraciones en la piel, por lo que fueron sometidos a exámenes para ver si tenían otros daños. El sujeto involucrado en el caso de presunto maltrato animal fue puesto en libertad por parte del juez. Lo que nos dicen aquí es por qué fue puesto en libertad. Ya les voy a contar. Mientras tanto, las investigaciones por maltrato continúan con los informes de salud de los animales y los antecedentes. Fue puesto en libertad porque los señores del municipio pusieron el proceso y sencillamente pusieron el proceso y ya chao. Y no fueron a la audiencia. El juez no tenía ninguna prueba, siendo que hay pruebas desde el 2019 en contra de este sujeto, y el municipio simplemente no las presentó. Es decir, la parte que ponía la demanda, no, la denuncia, perdón, no presentó ninguna prueba. El juez literalmente, leímos la sentencia, el juez literalmente en su sentencia dice, no me queda otra alternativa que declararlo inocente. Bueno, el accionar del municipio no fue el mejor en este caso. Si ustedes leen, por supuesto, los tweets del municipio, ¡ay, qué lindo, qué maravilla lo que hicimos! Somos el Capitán América.
Pues bueno, las cosas no fueron así, por supuesto ellos no van a decirlo. Infórmense a través de la página de Rescate Animal Guayaquil, una agrupación que es parte del Movimiento Animalista Nacional y que estuvo al pie del cañón, verdaderamente al pie del cañón en este caso, y también vale resaltar muchísimo que finalmente, después de el 2019 de tener información sobre los maltratos en que incurría este sujeto hacia, no sabemos si es que solamente hacia estos animales o hacia otros que ya los pobres, pues, no sabemos si es que son los mismos animales. Teniendo ya toda esta información y constantemente denuncias por parte de la ciudadanía, la alcaldía no hacía absolutamente nada. Y finalmente la presión ciudadana fue la que hizo que saquen una orden de allanamiento. Entonces quiero agradecer a la presión ciudadana para que veamos que también funciona, que sí funciona presionar a las autoridades para que cumplan el trabajo para el cual fueron elegidas. No es un favor, es el cumplimiento del trabajo que deberían estar realizando. Ahí les cuento así, no contarán a nadie. La orden de allanamiento la sacaron y la subieron a redes sociales. ¿Explico? El sujeto obviamente se enteró por redes sociales y salió bien. Realmente el accionar del municipio es casi para morirse de la risa si no hubiera y víctimas involucradas. Por favor, estén al pendiente de lo que ocurre en este caso, porque según dicen, las investigaciones continúan y según dicen, ya pusieron otra denuncia al respecto. Ya les vamos a contar de qué se trata esto, cómo va la cosa y qué se obtiene de esta nueva denuncia. Ahora sí, nos vamos entonces con el tema de este día. Vamos a conversar con una fundación que trabaja muchísimo en el tema de protección y defensa del cóndor andino, pero también de otros animales. Vamos a conversar cuál es el trabajo que hacen, cómo lo hacen, qué milagros hacen para poder hacer su trabajo y cómo ven el tema, la relación con las autoridades. No nos olvidemos que pues, todo esto es competencia de los gobiernos del Estado. El Estado debería estar muy al pendiente del tema de fauna silvestre, fauna urbana. El tema pasa por la competencia del Estado. Sin embargo, pues ya sabemos que ante la inacción y ante la poca o nula acción de los estados, del gobierno, de los gobiernos y del Estado, pues la sociedad civil ha sido la que ha tomado las riendas en muchas ocasiones. También vemos eso muchísimo en el tema de fauna urbana. En fauna urbana, si no fuera por la gente, la cosa pintaría muchísimo peor. Bueno, para conversar sobre el tema de Fundación Cóndor, estamos con Sebastián Con. Él es presidente y miembro fundador de Fundación Cóndor Andino, coinvestigador principal de la PICE y PIA y coordinador del proyecto Río Manduriacu. Él es biólogo, tiene estudios ambientales, manejo comunitario de vida silvestre y permacultura. Ha trabajado en la administración de varias reservas privadas y es profesor de biología y conservación. Él trabaja con el cóndor andino, tanto ex situ como in situ. Ya vamos a saber qué significa todas estas palabritas. Ya vamos a saber. Desde el año 2002 trabaja Sebastián con el cóndor andino. Y en el 2010 protegió y manejó la reserva Manduriacu, desde el 2008. Él también es parte de la red de guardianes de semillas del Ecuador. Sebastián, es un gusto tenerte aquí en Conversando con el MAM. Bienvenido. Muchísimas gracias, Maritza. Qué gusto estar aquí presentes. También vamos a conversar con Fabricio Narváez. Él es director ejecutivo de Fundación Cóndor Andino. Su formación académica es multidisciplinaria. Él acelera, pita y frena. Abarca varios estudios en artes, ciencias biológicas, ciencias ambientales y al momento suma 20 años de experiencia en manejo, investigación y conservación de la vida silvestre. Su trayectoria incluye el trabajo en una veintena de unidades de fauna silvestre. Ha manejado como 20 como un montón durante 20 años. En el parque, en Fundación Cóndor Andino, vamos a saber de qué se encarga él exactamente, a qué se dedica en Fundación Cóndor Andino. Es director ejecutivo, le recuerdo, y coordina y ejecuta proyectos de investigación. Vamos a ver de qué se tratan estos proyectos con Fabricio Narváez. Bienvenido, Fabricio. ¿Cómo está? Un gusto estar aquí.
Muy amable por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Bueno, chicos, siempre escuchamos de Fundación Cóndor, siempre están involucrados en el tema, sabemos que están pues en el tema del cóndor, la protección, la defensa y también temas de educación y sensibilización. Pero ¿a qué más se dedica Fundación Cóndor Andino? ¿Cómo trabaja? ¿En qué áreas trabaja Fundación Cóndor Andino? Sebastián, por favor. Sí, claro, nosotros trabajamos en conservar nuestros ecosistemas a través del estudio científico de especies amenazadas o especies emblemáticas que nos ayudan también a proteger a otras especies y al ecosistema en sí. Entonces, en eso comenzamos con el proyecto de investigación del cóndor andino, que hemos cambiado por completo el conocimiento que hay sobre la especie en el país. Ahora sabemos dónde están, por dónde vuelan, dónde comen, dónde hay más amenazas y como mencionaste antes, ya depende de las autoridades también hacer un trabajo recíproco en eso. Pero también hemos trabajado con el águila andina, que es un águila en peligro crítico de extinción en el país, mucho menos conocida que el cóndor. Es más, cuando comenzamos se conocían solo unos 3 nidos activos en ese momento. Ahora ya estamos llegando casi a los 30 nidos que conocemos y estamos monitoreando poblaciones enteras en conjunto con comunidades del campo. Tenemos un centro de rescate de fauna silvestre también en la provincia de Cotopaxi, el centro de rescate Ilitío. Trabajamos en conjunto con otras organizaciones como la Fundación Ecominga en la conservación de la cuenca del río Manduriacu y la investigación en la zona, y también un proyecto que estamos comenzando con los compañeros del proyecto Huazú en la costa con el mono araña de cabeza café o el mono araña de Cabeza café. Sí. El mono araña de cabeza café es uno de los pobladores más llamativos, más conocidos del bosque protector, los cedros. Y claro, es uno de los que ventajosamente pues ya está ya protegido por una sentencia de corte que fue maravillosa también, dando derechos a la naturaleza. Ya hay algunas sentencias y hay algunas protecciones. Pero Fabricio, vamos por ese lado. ¿Cómo estamos en el tema de protección? ¿Cómo ves el asunto? Ustedes que han estado ya muchísimo tiempo trabajando en el tema de protección y conservación de varias especies, ¿sientes que ha mejorado? ¿Sientes que se tiene que falta todavía? ¿Las autoridades están ya capacitadas para poner en práctica lo que ya dicen las leyes? A ver, dentro del marco legislativo existen una cantidad de vacíos, de faldas. Entonces desde la parte principal, que es del tema del manejo de la legislación a nivel nacional, tenemos algunas fallas. No necesariamente puedo decir que sean unos vacíos gigantescos y que eso debilite la acción. Sin embargo, lo que tenemos es mucho de eso en papel y lo que no tenemos es una acción operativa por parte de muchísimas de las actividades. Voluntad existe. Nosotros conocemos una serie de personas, de funcionarios que tienen toda la buena gana de trabajar y hacer las cosas, pero son frenadas por las limitaciones que se generan o que tienen a nivel de gobierno. Es decir, escribimos a veces muy bonitas cosas o hacemos una bonita pantalla, pero lo que no tenemos es la capacidad operativa para ejercer y ejecutar eso. ¿Cómo estamos en temas de conservación? Realmente es un tema dramático, ¿no? No solamente aquí en el país, estamos hablando de que a nivel mundial estamos experimentando la 6ª extinción masiva de especies. Y eso ya deja mucho que ver. A eso un país, digámoslo así, lastimosamente se nos sigue mencionando así como tercermundista, un país que está sumido en la corrupción, un país que no tiene dinero para la conservación, que no le da la importancia a la conservación, tampoco ha desarrollado una actividad efectiva para frenar este tipo de actividades. Si bien es cierto, hay iniciativas, esas iniciativas muchas veces se quedan a la mitad, no progresan y lo que vemos es un retroceso continuo de la biodiversidad en todos los casos. Casos específicos, tema cóndor andino, llevamos un montón de años, posiblemente unos 15, 20 años desde que empezaron las primeras iniciativas para conservar a la especie como tal, de forma real, con investigación y con todo el proceso, y hasta la fecha lo que hemos visto es que su población se empieza a reducir cada vez más y más y más, y las amenazas no paran. Entonces llevamos un proceso en el que intentamos salvar a la especie, pero los eventos
que atacan o que afectan a la misma terminan siendo más agresivos con el pasar del tiempo. Solamente entre 2018 y 2019, a pesar de que se ha generado un proceso de atención a la especie, murieron alrededor de 20 individuos en 4 procesos de envenenamiento. Esto quiere decir el 13% de la población estimada en el país. De los 150 murieron 20 en solo un año. Si seguimos así, en 10 años, en menos de 10 años nos acabamos la especie, así de sencillo, ¿no? Eso si es que no la extinguimos antes ecológicamente. Entonces, ¿cómo le veo? Le veo preocupante. Tiene esperanzas, hay luces de esperanza a todo el proceso de conservación, siempre y cuando empecemos a colaborar entre instituciones privadas, entre investigadores, entre la academia y las instituciones del Estado. El trabajo no puede ser llevado o puesto en los hombros de instituciones privadas porque no existe la capacidad financiera, sobre todo, para sostener unos procesos tan grandes, ¿no? Entonces, ahora vemos que poco a poco llamamos la atención y tocamos las puertas de diferentes áreas institucionales a nivel de gobierno y se están abriendo o se están empezando a generar estas iniciativas. En muchos de los casos estamos bastante tarde porque los procesos a nivel local pueden haber perdido ya la batalla. En otros casos todavía hay esperanza, pero es una balanza que se inclina siempre un poquito más hacia la destrucción, porque siguen habiendo emplazamientos, la población humana sigue creciendo y las necesidades y el consumismo es grande. Y básicamente son las necesidades del hombre, sus actividades, y la fuerte demanda de consumismo que existe, la que termina acabando con los ecosistemas. Entonces, eso lastimosamente no se reduce. Así que es complicado, es complejo. No te puedo decir que hemos perdido la batalla. Tenemos un poquito de esperanza, pero cruzar esa línea para decir ya no tenemos vuelta atrás está muy cerca, ¿no? Es muy sensible el proceso. Entonces, vamos a ese ritmo, ¿no? Hacemos el mejor esfuerzo posible y hemos generado, de hecho, aunque se piensa que no se tiene la solución a todo, quizás sí tenemos una pequeña fórmula que nos va a permitir dar el paso para llegar a esas soluciones. Lo que necesitamos es ese apoyo, lo que necesitamos es esa conciencia, esa voluntad. Y hay importancia en que sea una voluntad política. Seguimos comiéndonos las mentiras, los engaños y las promesas a medias de los gobernantes que están de turno en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? Entonces, así es como le veo yo la situación a nivel actual de la conservación y de las poblaciones de vida silvestre a nivel nacional. Fíjate, Fabricio, que casi respondiste a una pregunta que yo me la tenía planteada de cajón que les iba a hacer. Yo cuando escucho hablar del tema del cóndor andino, es muy bello las iniciativas que han habido. Han habido incluso concursos a nivel artístico para hacer como un homenaje y una concienciación a la gente. Y muchas personas, diría yo que la gran mayoría, ya están concientizados respecto al tema del cóndor y es súper lindo escuchar a la gente y lo tienen como un cierto afecto, es la emblemática, etcétera, etcétera. Y es bonito escuchar eso, pero a mí me asusta un poco porque todo el trabajo que han hecho, primero las fundaciones de sociedad, las agrupaciones de sociedad civil y después estados, gobiernos, GATS, etcétera. A pesar de todo ese trabajo, la especie sigue tremendamente amenazada. Entonces, a mí me asusta, porque siempre decimos la educación, la concienciación, bla, 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 eso es importante, pero se ha hecho tanto y la especie sigue amenazada. Entonces, ¿qué nos queda faltando para sentir que es algo exitoso lo que se hace por el cóndor? A ver, un ejemplo clarísimo de esto es la generación del Plan de Acción para la Conservación del Cóndor en el Ecuador. Durante el 2017-2018, nos reunimos 16 instituciones, empezamos a escribir el Plan de Acción para la Conservación del Cóndor, y lo que te decía hace un momento, quizás ya tenemos una fórmula en la que decimos, bueno, estas son las acciones que necesitamos hacer para salvar al cóndor, desde el tema de manejo ex situ, desde el tema de investigación y manejo in situ, restauración ecológica, bueno, todo lo que infiere a la comunicación y todo eso. Dime.
Perdón, Fabricio, explícanos por favor, como a niños de 6 años, ¿qué es in situ y qué es ex situ? Perdón, in situ es básicamente en el ecosistema, en el hábitat del cóndor andino, eso quiere decir en el medio natural. Ex situ quiere decir en cautiverio, es decir, todas las acciones que se hacen con los animales que están en unidades de manejo de vida silvestre, en zoológicos, en centros de rescate, en centros de recuperación. Eso básicamente es el tema de in situ y ex situ, perdón por eso. Y bueno, todas las acciones que tienen que ver y que están relacionadas, que se han venido desarrollando a una escala mediana y pequeña. Nosotros trabajamos a nivel nacional como fundación y tenemos un alcance bastante grande. Sin embargo, cuando sigue siendo una institución y no el Estado el que está absolviendo estos problemas, obviamente no puedes pelear contra todo el mundo, ¿no? Contra todas las provincias, contra todos los causantes de esto, se necesita esa colaboración. ¿Cuál es el problema y cuál es el asunto con esto? Terminamos desarrollando un plan de acción, una estrategia, un proceso sostenido en el tiempo. Lastimosamente, al finalizar el plan de acción, ¿qué fue lo que se retiró? La parte del financiamiento. Entonces no podíamos incluir en el plan de acción un plan de acción, no podíamos incluir la parte importante, que es decir, esto vamos a requerir para salvar al cóndor y para ejecutar el plan de acción. Fue una cosa que viene desde el punto de vista estatal. No podemos poner eso porque eso compromete al Estado a que tenga que poner ese dinero. Entonces, señores, 16 instituciones, incluidas nosotros, vamos a ver de dónde nos sacamos porque no podemos hacerlo. Y somos 16 instituciones, unas más, otras menos, porque tienen diferentes responsabilidades o diferentes capacidades. Estamos poniéndonos en los hombros un plan de acción a nivel nacional para rescatar una especie sumamente amenazada que es increíblemente difícil de estudiar, que tiene unos rangos de acción sumamente grandes y que atraviesa prácticamente 16 provincias del Ecuador, en las que hay que desarrollar o que se viene desarrollando una problemática a gran escala: minería, deforestación, la presencia de especies introducidas, entre otras cosas, y que tiene una dinámica de destrucción bastante rápida. Entonces, ahí está una de las fases, ¿no? Ahí está uno de los procesos y ahí está una de lo que nos dices. ¿Qué falta? Pues falta precisamente eso. Si no tenemos solamente esta partecita en la que le quitamos y decimos, vean, sí hay un plan excelente, el problema es que no lo podemos ejecutar porque tienen que ver de dónde se sacan el dinero. Eso ya quiere decir que el Estado dijo, panitas, chévere su trabajo y es un saludo a la bandera. Hasta ahí llegamos. Entonces, ahí está un ejemplo y algo claro de lo que son las fases y de lo que sucede aquí en el país. ¿Qué nos falta? Nos falta eso, acelerar, generar interés, no solamente el interés de quienes estamos atrás del tema investigativo, del tema científico, tiene que haber interés político y tiene que haber fondos y tiene que haber esa partecita. De ahí está, ¿qué hacemos como ciudadanos? Siempre me preguntan eso, ¿qué hacemos como ciudadanos? También va por ahí. Lo que decías tú anteriormente, exigimos, hacemos presión y hacemos que esto se vaya dando. Necesitamos esos procesos, necesitamos esa seriedad, olvidarnos de lo que, o acordarnos siempre, tener esa memoria de que todo el tiempo nos ofrecen cosas y cuando están en el poder jamás las cumplen. Entonces, recordarles que llegaron a este punto por eso, por sus ofertas y que tienen la obligación de hacerlo. Estamos en un gobierno que habló de la transición ecológica, de todo el proceso. Queremos que lo haga presente, que lo ponga, que lo demuestre, y es una forma, tenemos que exigir eso, ¿no? Todo lo que ellos dicen, no lo que nosotros estamos inventándonos o imponiendo. Ellos se encargaron de mencionar este tipo de cosas y para llegar a ese punto tenemos que hacerlo y tiene que haber una inversión, algo real, algo que aporte en la conservación. Y ahí creo que con ese ejemplo claro puedo responder muy bien el tema de la pregunta que me hiciste, ¿no? Eso nos Así falta. Es, Fabricio. Es real lo que dices y es un poco también entender que tenemos derecho a exigir presión, tenemos derecho a pedirles cosas a las autoridades. En este caso de las cumbres, había personas que decían, pero bueno, tampoco se quejen tanto, ya rescataron a los perros, ¿qué más quieren? O sea, a ver un ratito, yo ¿qué más quiero? Quiero que hagan las cosas bien, ¿no? O sea, nos merecemos y además es el trabajo que deberían estar haciendo. Sebastián, hemos conversado así como un poquito de que ya tenemos medio claro de que acá el apoyo de las autoridades es así como patojín, pero alguna vez que conversamos en la radio, tú me comentaste respecto al trabajo que realizan con fundaciones y agrupaciones de otros países, porque los locos de las fronteras somos nosotros,
los rayaditos que ponemos líneas imaginarias entre los países somos nosotros, los animales no tienen esas taras mentales. Entonces el cóndor tiene una extensión de espacio de vida muy, muy grande. Cuéntanos un poquito del trabajo que realizan con fundaciones, con agrupaciones de otros países. Sí, claro, mira, siguiendo el ejemplo de aquí del país del grupo que mencionó Fabricio, pero me parece que le faltó mencionar que es el Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino, que estamos de esas 16 organizaciones ya hace años ahí aportando y tratando de unir esfuerzos. Hemos también extendido los brazos y trabajado ya con investigadores en varios países. Ya se han organizado 3 congresos internacionales de conservación del cóndor andino y justamente ahora en octubre tenemos el 4º Congreso Internacional que va a ser en Quito. Entonces eso va a ser una maravilla poder traer a los investigadores, a la gente que trabaja con cóndores, que maneja cóndores, que está comprometido en su conservación, en temas educativos también. Van a venir y pasaremos ahí una semana discutiendo, conversando y compartiendo experiencias. Pero de ahí puntualmente tenemos colaboradores mucho más cercanos en Colombia, en Perú y en Bolivia, y también en Argentina. Hemos sido invitados ya en varias ocasiones a apoyar en procesos de marcación en Colombia, en procesos de marcación en Perú. Justamente este viernes me voy de regreso para Perú para colaborar ahí con otros colegas y aprender mucho del trabajo que hacen a algunos de ellos y compartir nuestra experiencia también. Entonces eso es de vital importancia, ¿no? Irnos apoyando los unos a los otros. Aquí en Ecuador hemos tenido ya tanto la suerte como la capacidad de marcar 19 cóndores, de esos 16 con rastreadores satelitales. Y en Colombia, por ejemplo, tienen solo 2. En Perú también solo se han marcado 2. Entonces, la idea siempre es seguir apoyando a que se aumente el conocimiento de la especie y unir esfuerzos con los colegas de los otros países para meter presión nuevamente a las autoridades a que cumplan su trabajo también a nivel internacional, ¿no? Es de vital importancia eso. Es interesante que siempre conversamos con activistas, con fundaciones, con agrupaciones, siempre surge este temita, meter presión a las autoridades, ¿no? Es como que ella es parte de un poco del trabajo que hacemos, ¿no? No solamente luchamos contra el maltrato animal, contra el crecimiento de la frontera agrícola, contra el desconocimiento, también luchamos contra las autoridades un poquito inoperantes. Voy a leer un poquito de mensajes que tengo por acá. Fernanda Carrera Toscano, saludos, excelente programa. Gracias, gracias por estar pendiente, Fer. Mónica dice, hola Rubí, hola mi querida Moni. Excelente programa, saludos a Fundación Cóndor Andino. Henry Armijos dice, el Estado tiene solo leyes, pero para nada favorecen el ambiente. Se ve que hay, si ven que hay minerales o algún recurso económico con eso, de áreas estratégicas, salta todo. Ahí vamos a ir con una preguntita por ahí. La Moni dice, ¿presión? ¿Me llamaron? Sí, Moni, eres del equipo de presión. Nancy Cruzita, ¿el tema económico le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente o a los GATS? Ya te vamos a contestar esa excelente pregunta, mi querida Nancy Cruzita, que siempre está pendiente también de conversando con el man. Sebastián, porfa, ¿el tema económico le pertenece al Ministerio de Ambiente o a los GATS? Verán, no solo el tema económico, sino todo el tema de conservación tenemos que ver que no debería depender solo de o el Ministerio de Ambiente o los GATS, o aunque sean ambos. Eso debemos ver que la conservación de la naturaleza nos afecta, ya sea positiva o negativamente, a todos, transversalmente a lo largo de la sociedad. Entonces, por ejemplo, el problemática principal que tienen los cóndores en este momento en el país es la presencia de perros ferales y de perros domésticos mal cuidados que están deambulando por los páramos y las comunidades alrededor. Estos atacan a los animales domésticos de las comunidades rurales, que son la gente también más olvidada por parte de la sociedad, que les falta los servicios básicos en muchas ocasiones, a veces les falta la alimentación adecuada. Entonces, llegan estos perros, comen a los animales de esta gente. Ahí se afecta a las personas más humildes. Se afecta a la agricultura, a la productividad. Entonces, deberían estar metidos el Ministerio de Agricultura ahí. La gente que trabaja en productividad, la gente que trabaja en el seguro social,
todo nivel del Estado debe empoderarse y saber que estos temas ambientales nos afectan a todos y afectan a cada una de las ramas en la que ellos están, en la que ellos están especializados, ¿no? Una de las cosas muy importantes que nos gusta decir y repetir 1000 veces es que aquí en Ecuador nuestra riqueza no está en los minerales, está en la biodiversidad. No existe ningún otro país en el mundo que tenga una biodiversidad tan alta adentro de un espacio tan pequeño, ¿no? Somos el país más megadiverso por kilómetro cuadrado del mundo y ahí es donde está nuestra riqueza. Si es que vamos destrozando eso y olvidándonos de eso, vamos a perder muchísimo más de lo que ganamos económicamente con estos megaproyectos, ya sean mineros, petroleros, extractivos, ¿no? De cualquier forma. Yo quería añadir una cosita ahí, no sé si es que tengo la oportunidad. Por favor. Y es que básicamente el tema de las competencias es algo que aquí en el país se ha venido tergiversando de muchas formas, ¿no? Si bien es cierto, la autoridad ambiental se encarga, que es el Ministerio del Ambiente, de administrar todo lo que es el patrimonio natural, hay una ley de descentralización y hay un proceso de descentralización que releva competencias a los GAT, las prefecturas, los municipios, las juntas parroquiales y demás. Y para esto hay todo un proceso en el que se ha venido trabajando y desarrollando y el que lastimosamente me parece que ha sido socializado bien o mal. De todas maneras ha sido socializado, pero en el que las autoridades locales a nivel provincial, cantonal, parroquial, no tienen el conocimiento y no han hecho el esfuerzo de adquirir este conocimiento. Entonces la responsabilidad va desde la parte más alta y abarca a todas estas diferentes instituciones del Estado que están por debajo del mando nacional, ¿no? Entonces ahí tenemos competencias que tienen que ir cubriendo y que en muchos de los casos no las están cubriendo por desconocimiento, por falta de capacidad, por falta de preparación. Entonces, todas las autoridades en el rango y en el nivel, desde el más alto, desde la presidencia hasta los vocales de las juntas parroquiales, tienen una responsabilidad sobre el manejo del ambiente y sobre la fauna urbana y silvestre a nivel del territorio nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que lastimosamente ese desconocimiento hace que los recursos no se manejen de forma adecuada a nivel local. Pero también hay una cosa, que al tener ese desconocimiento, lo que sucede es que no se piden al gobierno central los fondos o los recursos necesarios y que el gobierno central tampoco le interesa repartirlos de manera adecuada y enfocada hacia el tema de la conservación, la protección de la vida silvestre o la atención de la problemática con la fauna silvestre y la fauna urbana. Entonces, hay un estatus claro de cuáles son las competencias. Lo único que tenemos que hacer es leer un poquito, es decir, una cosa importantísima de los funcionarios públicos es que, por Dios, necesitan saber cuáles son las competencias. Lo primero que tendrían que hacer al sentarse, al ocupar su silla, es leer la legislación, leer todo el proceso y cuáles son sus responsabilidades. Y eso es lo que nos pasa aquí y eso es lo que nos hace falta, ¿no? Nos hemos encontrado con un montón de situaciones en las que ellos no saben cuál es su competencia respecto a una cosa y la otra y empiezan estas de lanzarse la pelotita entre el uno y el otro, ¿no? No, esto es del ministerio. El ministerio dice, no, de acuerdo a la ley de descentralización, esto es su competencia y tienen que hacerlo y gestionarlo. Y lastimosamente faltó toda la parte operativa. Y regresamos a eso. Tenemos legislación, tenemos un montón de herramientas, lo que no tenemos es la operatividad para ejecutarlas y para desarrollarlas. Y la responsabilidad económica, como les digo, va en una escala. Y todos, absolutamente todos, tenemos una responsabilidad sobre eso. A mí me resulta hasta risible, Fabricio, que se repita tanto. Las autoridades deberían conocer esto, deberían saber esto otro, deberían mínimamente sus competencias y en efecto nos topamos con ese tema en muchísimos casos. El reciente caso del maltratador de la cumbre, el desconocimiento de las autoridades es impresionante, es increíble. Muchas veces, y hay que decirlo, muchas veces los activistas sabemos más que las mismas autoridades. Es impresionante, pero es absolutamente verdadero. Chicos, siempre, bueno, Fundación Cóndor Andino, sabemos que pues, y sabemos no solamente por el nombre, sino también por el trabajo que realizan, que se trabaja en conservación y protección del cóndor andino, una especie tan
emblemática, tan importante, pero tan en peligro, ¿no? Pero también trabajan con otras especies. Cuéntenos un poquito, no sé, Sebastián, Fabricio, quien quiera, respecto a las otras especies que también están bajo el ala protectora de Fundación Cóndor Andino. Bueno, ya les había mencionado un poquito el Sebas, nosotros trabajamos nos enfocamos en especies paisaje y principalmente le echamos el ojo a aquellas que tienen un grado o un nivel o peligro de extinción, una amenaza grave y que no tienen mucha información relacionada, ¿no? El caso del cóndor fue básicamente así, empezamos con una especie que era emblemática del país, pero que absolutamente nadie sabía qué pasaba con la especie. Después empezamos con el águila andina, algo totalmente similar, incluso tuvimos que pedir al ministerio que lo incorpore dentro de la lista para sacar el permiso de investigación. Entonces era tan poco conocida y sumamente amenazada, pero es en general una de las aves rapaces menos conocidas y más amenazadas en el mundo. Lo mismo hemos hecho con el tema del oso, nos hemos enfocado en los ecosistemas altoandinos, en las zonas como los páramos, en parte de lo que corresponde a los Andes tropicales que nos interesa muchísimo, que es uno de los hotspots más biodiversos del mundo y que atraviesa la provincia de Pichincha y casi todo el centro del país. Entonces, buscamos este tipo de especies y siempre buscamos aquellas que tienen esa poquita atención y que nos representan o cuyos esfuerzos de conservación nos van a representar cubrir gran parte del ecosistema y estar bajo el paraguas a otras especies que podamos hacerlo. Entonces, al momento estamos trabajando con el cóndor andino, el águila andina, el mono araña de la costa, estamos trabajando con el oso, trabajamos con tapir, trabajamos con diferentes tipos de ecosistemas amenazados. En general, lo que nos ocupa o que nos interesa es la biodiversidad. Dentro del Distrito Metropolitano de Quito trabajamos con todo lo que es la biodiversidad de los páramos orientales del DMQ. En lo que se refiere al tema más amplio, trabajamos en lo que es temas de conflicto gente-fauna. Tenemos una unidad operativa que se encarga de atender y dar acompañamiento a los procesos de conflicto gente-fauna que se dan en comunidades o en áreas cercanas a zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. Entonces tenemos una serie de trabajos que se van desarrollando a lo largo del Ecuador a nivel nacional en estas áreas específicas. Nos hemos enfocado en trabajar justamente ya no en ecosistemas separados o en especies separadas, sino en áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad específica en el país. Y con esto, a su vez, también trabajamos en temas de educación ambiental. Tenemos una campaña, un programa que es transversal a todos los proyectos que se encarga del control de las poblaciones de animales de compañía en áreas cercanas a las zonas prioritarias de conservación y que básicamente lo que es desarrollar programas de sensibilización, educación sobre la tenencia responsable y esterilización de animales de compañía para evitar la tenencia irresponsable, el maltrato y el abandono y a su vez frenar el crecimiento descontrolado de estas poblaciones que terminan introduciéndose a las áreas protegidas o a las áreas naturales y terminan afectando directamente a las poblaciones de vida silvestre. Entonces, trabajamos en todos esos ámbitos, cosas grandotas, a veces se nos van de las manos, pero en general hasta ahora tenemos una buena respuesta por parte de las instituciones, de la sociedad civil y hemos tenido un efecto y un impacto interesante en las áreas en las que hemos intervenido. Entonces, hacemos un trabajo global enfocado en acciones específicas y concretas que se conectan y se entrelazan entre sí, pero que tienen un impacto en la vida silvestre y en algunas especies banderas o paisaje que son llamativas y que nos permiten llegar a la gente, ya sea para el tema de la ayuda, la cooperación, o sea para el tema de la sensibilización. Eso más o menos es como vamos desarrollándonos. Entre los animalitos protegidos específicamente por Fundación Cóndor está el águila andina. Les cuento que me encanta el águila andina. En esa elección del ave emblemática que hizo la prefectura, pues fue mi favorita. Yo voté por el águila andina, estuve ahí, grité por el águila andina, haciéndole barras también, principalmente por su peligro, ¿no? Por el riesgo en el que está. Sebastián, cuéntanos por favor de este pichoncito hermoso el video que colgaron en la página de Fundación Cóndor es enternecedor. Cuéntanos un poco de este pequeño que es una esperanza para su especie. Claro, sí, este es un pichón que ya cumplió 5 semanas en esta semana justamente.
va creciendo. Estamos ahí trabajando con dos, una chica y un chico jóvenes. La chica es dueña justamente del predio donde está el águila. Entonces ella estamos capacitándola, ya está estudiando en la universidad justamente y está haciendo el monitoreo del nido, de las presas que traen los padres. Entonces eso nos interesa muchísimo, ¿no? Ver qué es lo que está comiendo. Entonces traen a veces una ardilla, por ejemplo, a veces un chucuri, a veces una lora, y eso vamos estudiando y eso nos permite también poder llegar a la gente y tener como que una demostración de ese rol ecológico de la especie, ¿no? Entonces el águila andina tiene un rol ecológico al ser el depredador tope del bosque, no tiene ningún depredador que le afecte a ella. Y se comen todas las otras especies que podrían también tener efectos secundarios o entrar en conflicto con las personas, ¿no? Por ejemplo, los muchas gallinas. Entonces, a pesar de que el águila andina también llega a comer gallinas y llega a entrar en conflicto, pero el rato en que vamos donde esas personas y los chicos locales con los que trabajamos mismo les enseñan las fotos que tienen en el celular grabadas ya, del águila comiéndose un chucuri, por ejemplo, la gente como que abre los ojos y le dice, bueno, este animal es más problemático para mí que el águila, entonces como que ya le entiendo más al águila. De igual forma, cuando comen loras, por ejemplo, hay veces que las loras entran en conflicto comiéndose los campos de maíz y el rato de poder demostrar eso, enseñarles fotos y videos, que además una persona local de esa misma comunidad los tomó, tiene un efecto bastante fuerte también en el conocimiento de. Entonces, una de esas veces fuimos a una salida de campo en Imbabura, en la comunidad de Puranquí, que tenemos también monitoreo ahí de una pareja reproductiva del águila, y un señor me comentó ahí justamente esto, ¿no? Que él ya había entendido ese rol ecológico de las rapaces, y él me contaba que su vecino había matado a todos los gavilanes pequeños que se le metían, porque él decía, no, me afectan, que se me comen las gallinas, que esto, otro. Fue, sembró una chacra de maíz y no le creció absolutamente nada. ¿Por qué? Porque llegaban los mirlos, llegaban los otros pajaritos y ya no tenían miedo a ningún depredador y se podían pasar horas ahí raspando, comiendo las semillas y se acabaron absolutamente todo. Mientras que el señor unos pocos kilómetros más arriba protegió a las rapaces, les dejó unos árboles para que se posen, porque les gustaba simplemente, pero ahí él sí puede sembrar más cosas, porque los animales es mucho más natural la dinámica de ese ecosistema, no se está moviendo las cosas, no se queda estático como si eliminas al depredador tope. Y bueno, me fui Eso es medio largo. absolutamente, no, está bien, absolutamente lógico, ¿no? Tratar de interferir lo menos en algo que está bien hecho, porque este equilibrio maravilloso está bien hecho. ¿Para qué le metemos la mano? Sebastián, quisiera que por favor le describas un poco al águila andina, porque es incluso muy poco conocida este animalito y es realmente hermoso. Claro, mira, es la tercera rapaz más grande del Ecuador. La más grande tenemos a la arpía, después del águila monera y después tenemos el águila andina. De largo puede tener unos 70 centímetros de largo, tal vez. Las hembras son mucho más grandes las hembras que los machos. Pueden pesar 9 kilos, digamos, las hembras, los machos un poco menos que eso. Y son de un color negro, bien oscuro toda la espalda, todas las alas desde atrás, con la excepción de una franja blanca en la cola, ¿no? Que tiene una cola un poquito larga también. Pero de ahí algo bien especial es que por aquí al frente tiene una combinación de unos colores rojizos, castaños y blanco también. Entonces, cuando le ves de espalda ves solo una mancha negra, pero se te da la vuelta y ¡tas! Te brilla ese color rojo del pecho, ¿no? Que llama muchísimo la atención. Además de eso, tienen parecido a la arpía una pluma que se para aquí. Ahí estamos, ¿eh? Que es como corona, ¿no? Entonces también se le conoce como corona en algunos lugares o águila penachuda. Y tienen así, se separan esas plumas o se ponen para atrás, depende. Bueno, lo cual le da mucho más expresión al águila, ¿no? Que otras rapaces. Entonces, el rato que uno está viéndole eso, que está viendo una mamá cuidándole al pichón, sí, justamente te enamora, te da ese sentido de calientito por adentro, ¿no? Por eso, ¿no? Esa expresividad que le da esa pluma también.
Bellísimo, me encanta el águila y a mí de verdad que me enterneció muchísimo cuando salió el video del pichoncito. Unos mensajitos más que tenemos por aquí. Nancy Grusita dice, lo que no tenemos es falta el compromiso necesario y autoridades que se han preparado para el área, para administrar el área que son asignados. Lastimosamente es real, como decíamos, pues tengo que estarles explicando con plastilina muchas veces. Mónica Cabrera Borges dice, desde el activismo y las organizaciones animalistas, ambientalistas, hemos bregado mucho para lograr avances en derechos de los animales, desde el mismo CODA hasta la reforma del COIB, así es. Y el reconocimiento de los derechos de los animales en el Ecuador son hitos conseguidos por el trabajo de las y los activistas. Todo queda en letra muerta si las instituciones públicas no se ocupan y se preocupan de capacitarse, justo lo que decíamos, y entender cómo funcionan las leyes y se articulan las competencias. Toca coger, parece que hubiera leído, toca cogerles de la manito y educarles entonces, o mandarlos a la casa. Es cierto, explicándoles con plastilina, cuando estábamos en el tema de las reformas al CODA, le explicábamos a un asambleísta, que no voy a decir el nombre, sobre las reformas y esto otro. No, yo voy a votar en contra, porque no dice nada de minería. Pero señor, eso está en la ley de minería. No, no dice nada de minería, yo voy a votar en contra. O sea, es terrible el nivel de desconocimiento de las autoridades y preocupante. Henry Armijos dice, el colibrí de pecho azul de Fierro Urco en Gualel, Cantón Loja, necesita protección, dice Henry Armijos. Démosle una luz, no sé, Fabricio, Sebastián, ¿a dónde podría dirigirse? ¿A quién podría pedir que se trabaje en la protección del colibrí de pecho azul de Fierro Urco? A ver, una de las bases para proteger es conocer, ¿no? Entonces lo que necesitamos es llegar a incentivar o generar procesos de investigación para poder determinar cuáles son las amenazas que podemos decir está amenazado, pero no sabemos qué es lo que realmente le está afectando a cualquiera de las especies que tenemos a nivel nacional. Lo que tenemos que tener es la completa certeza sobre cuáles son las afectaciones, ya sea directamente para una especie o para el ecosistema como tal, y emprender acciones enfocadas a esto. ¿Quiénes están ahí? Hay un montón de instituciones generadoras de investigación de información científica, hay un montón de publicaciones también que están ahí. Lo que necesitamos es reunir toda esa evidencia, generar todo ese proceso para tener una base sobre la cual trabajar y empezar a generar. Y de ahí está nuevamente el tema. ¿Quiénes son los administradores y los responsables de esto? Son precisamente las autoridades locales y hasta las regionales. Y en ese punto tenemos que ir trabajando, pero siempre hay que ser ordenados. Miren, hay un montón de veces que nos topamos con gente que tiene toda la buena voluntad, pero que no sabe precisamente hasta qué punto o hasta qué ítem llegar, ¿no? Y simplemente dicen, mira, está amenazado el tema, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es el proceso? No tienen por qué saberlo, pero sí sabemos que si hay ese interés o si hay esa necesidad o se genera esa necesidad, se tiene que transmitir y hacer llegar. Porque no podemos simplemente mencionar una especie que nos parezca atractiva cuando no sabemos cuál es su realidad en general. En este punto, ¿cuáles son las luces? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Posiblemente la especie está amenazada como el resto por las actividades antrópicas. Puede ser la pérdida del hábitat, quemas, deterioro de su ecosistema, y lo que tenemos es pedir precisamente a nuestras autoridades locales un proceso de ordenamiento local. Existen cantidades de planes de ordenamiento territoriales a nivel local que se hacen, que son copy-paste y no tienen un sentido ni pies ni cabeza. Y esto lo que nos hace es que no tengamos una fijación o una actividad o una acción específica enfocada a conservar, y permitimos que esto se siga generando. Entonces, hay muchísimas formas, no hay una fórmula estándar sobre cómo vamos a proteger a esta. No deberíamos enfocarnos en una, sino en su ecosistema y en todo el grupo de especies que están ahí.
Miren, hay un montón de información. Nosotros trabajamos, si está dentro del área, nosotros podemos asesorar de una u otra manera estos principios. Siempre estamos abiertos a generar cualquier tipo de iniciativa que vaya enfocada a la conservación de un área, de una especie en general. Lo que tenemos que buscar es cuál es la forma y cuál es la mejor estrategia para ingresar a esto. Como te digo, el tema con el cóndor andino, el tema con el águila andina, con el oso, con el puma, es que son especies paisajes que nos permiten proteger grandes áreas de terreno. Y cuando protegemos al cóndor andino, estamos protegiendo áreas gigantescas que prácticamente ocupan todo el territorio alto andino, y lo que hacemos es proteger también al oso, al puma, al páramo en general, y esos esfuerzos son transferibles, pero enfocándonos también en las otras necesidades que tienen estas especies. Entonces, chuta, complejo, porque podríamos decirte cualquier cosa que nos saliera o cualquier acción específica, pero eso no va a tener un impacto real. Hay que trabajarle y hay que prepararnos para establecer estrategias que nos permitan no solamente cuidar a una especie, sino a todo el conjunto. De nada nos sirve proteger a una sola especie si es que no entendemos que están conectadas entre sí y con el ecosistema y con el medio ambiente, y obviamente las acciones que nosotros realizamos son parte de las amenazas que están ahí. Creo que el Sebas quería complementar la idea. Sí, siguiendo igual, puntualizando a esa especie y ese lugar de Fierro Urco, tenemos también cóndores que visitan el lugar, hemos recorrido la zona. Sabemos que, por ejemplo, Fundación Jocotoco está comenzando o ya comenzó una reserva para tratar de comprar ese pedacito que está aislado de páramo, del resto de los páramos del país, y por eso se generó esta especie que está solo en ese lugar. Entonces, sí hay investigadores trabajando en la zona con la especie. Los investigadores que la describieron, entre otros, al igual que la Fundación Jocotoco queriendo comprar ahí los terrenos. Pero como mencionó Fabricio, se debe hacer nuevamente la presión a las autoridades y tratar de apoyar a que las comunidades alrededor también se empoderen de este tema, porque el tema que también mencionó Fabricio de un incendio, por ejemplo, grande en esa zona, sí podría ser devastador para esta especie porque está localizado solo en una puntita, solo en esa montaña. Entonces hay mucho trabajo que hacer ahí. Y ojo que Fierro Urco es una zona de gustito minero, ¿ah? Les brilla el ojo a los mineros Fierro Urco muy, muy fuertemente. Sebastián, yo quería tocar este tema que siempre es así como el tema doloroso, que es como tú dijiste, pues es una de las mayores afectaciones que tiene por lo pronto el cóndor andino, que es el asunto de los perritos ferales, de perros que han sido abandonados o perros que tienen familia pero no están bien cuidados y que se convierten en un riesgo para el cóndor. Cuéntanos un poco de la problemática, cuéntanos de lo que se está haciendo para detener un poco este grave azote a los cóndores. Sí, claro, es un problema muy grande que se ha identificado a nivel mundial, que las poblaciones de perros, esta fuente, a la final, son. Nos dimos cuenta de eso hace años y se tiene un control mejor que que en el continente, pero igual todavía necesita mucho más. Ahora, claro, en el continente unos 50,000 perros ferales ya en los páramos. A eso sumamos cientos de miles de perros más de las comunidades que están mal cuidados, de las ciudades que llevan y abandonan en las comunidades, y el crecimiento poblacional desde entonces hasta ahora. Entonces es un problema gigantesco, ¿no? Donde sea que nuestro equipo va en el páramo, botado horas o días de caminata o a caballo, nos encontramos con manadas de perros ferales, mucho mayor concentración más cerca a las comunidades, que también es donde están los cóndores, ¿no? Entonces es un problema muy grande que también es transversal a lo largo de la sociedad ecuatoriana. Entonces, para poder resolver ese problema tenemos que, uno, ser mejores con nuestras mascotas. Esterilizarles a nuestros perros, eso es número 2, hacer esterilizaciones masivas
en las ciudades, pero principalmente en las comunidades alrededor de las áreas prioritarias de conservación que mencionó el Fabricio, que estos son nuestros páramos, nuestros bosques, los dormideros de los cóndores, etc. Después también se deben hacer, se debe parar la venta de perros, se debe hacer campañas fuertes de adopción de mascotas, se debe controlar la reproducción de perros por dinero para que todos estos temas también llevan a mucho sufrimiento animal. Entonces, también es algo que no nos interesa a nosotros y que el movimiento animalista también, o sea, es uno de sus intereses más fuertes, ¿no? Que no haya ese sufrimiento que también viene de todo esto. Y ahora, lamentablemente, esos perros que ya son ferales y ya están ahí afuera, también se debe hacer algo al respecto, ¿no? Si es que se logra atraparlos de cachorritos muy pequeños, hay una posibilidad de rehabilitarlos. Yo justamente tengo un perro aquí en la casa que le encontramos en el monte en un nido y lo sacamos y le adoptamos y era completamente salvaje. Los primeros días se lanzaba a morder, pero ya era un cachorrito, ¿no? Y lo pudimos ya rehabilitar. Lamentablemente a los perros que ya son adultos, que se han criado sin contacto humano, es imposible poder rehabilitarlos, o si es que es posible, es tanto muy peligroso como muy caro. Y hay tantos perros ya en las ciudades que necesitan adopción que sería imposible traer cientos de miles de perros más a los centros de rescate aquí, además siendo perros agresivos y ferales. Entonces, lamentablemente y con el dolor del alma, se tiene que hacer campañas de erradicación de esos perros, en donde se les da una muerte humanitaria, tratar de que no sufran, de que mueran lo más rápido posible y se dispone de una manera apropiada de los cadáveres también. Esto no es ir a cazar a los perros, sino es ver formas de trampearlos y que haya un veterinario ahí presente y que les cede y les permita eutanasiarlos, ¿no? Justamente es eso. Es una muerte sin sufrimiento para el animal o con el mínimo sufrimiento. Y sé que es algo muy feo, algo que ninguno de nosotros queremos. Como mencioné, yo tengo perros, hemos tenido perros toda la vida, pero sé que tocará hacerlo, aunque tengamos una lágrima en los ojos, ¿no? Al rato de hacerlo, porque es un problema muy grande, ¿no? En otros países, por ejemplo en la India, el rato que bajó fuertemente la población de los buitres ahí, como nos está pasando en el Ecuador con nuestros cóndores, aumentaron la población de los perros ferales brutalmente, lo cual llevó a un aumento en los casos de rabia, lo cual aumentó a un aumento en los casos de ataque de estos perros a personas, especialmente a niños y ancianos. Entonces, en la India hoy en día se maneja una estadística de cuántas personas al año son atacadas por perros ferales o son comidas por perros ferales, no solo atacadas, es una estadística más. Entonces es un problema que nos llega a afectar muy fuertemente y que se debe controlar ya en el país antes de llegar a esos casos, ¿no? Nuevamente, recordemos que en el país la rabia está relativamente controlada. Si es que llegase a aumentar esa población de perros más y más, como sigue haciendo, va a reducir directamente el número de cóndores y otros buitres que se coman la comida y la sociedad ecuatoriana, ¿no? Especialmente a la gente más olvidada o que necesita más apoyo, los niños, los ancianos, la gente en las comunidades rurales, entre otros, ¿no? Es súper triste esa realidad, súper dolorosa. Es algo que nos duele en el alma y de hecho este tipo de campañas deberían hacerse con una campaña educativa y lastimosamente de meter ya leyes ahí fuertes, porque hacemos esta campaña, erradicamos los perros y a los 3 meses tienes otra vez la misma cantidad de perros porque la gente sigue abandonando y sigue maltratando a sus animales. Entonces es un proceso largo y complejo. Estamos por terminar ya este espacio y la Nancy me puso ahí la pregunta perfecta. Fabricio,
¿cómo puede ayudar, cómo puede apoyar los ciudadanos de a pie en el tema de conservación? Se me ocurre que Henry Armijos, cuando preguntó el colibrí de pecho azul de Fierro Urco, necesita protección. Es como la preocupación ya del ciudadano de a pie, ¿no? De la sociedad civil. ¿Qué hacemos? Estamos viviendo tanta destrucción y tantas cosas. Aparte de lo obvio que acaba casi de mencionarlo, Sebastián, proteger a nuestros animales de compañía, no dejarlos salir, evitar la reproducción, etcétera, etcétera. ¿Qué más podría hacer el ciudadano de a pie para apoyar a la conservación de tantas especies? Bueno, es una cosa que es compleja y se reduce a ciertas cosas. Habemos grupos y instituciones que nos dedicamos a esto y que le hemos metido un montón de cabeza, un montón de tiempo a trabajar en buscar soluciones, y en algunos casos tenemos muchas de ellas, ejecutamos ya algunas de ellas, pero lo que siempre es un limitante es el factor económico. ¿Cuál es el problema? Nosotros podemos vivir un poco en el tema del activismo, pero el activismo siempre tiene un nivel que parte desde una base técnica científica que básicamente es la que proporcionamos nosotros, y tenemos nuestras limitaciones. Es decir, si a mí me dicen, oye, ¿cómo les ayudo a ustedes? Y hay mucha gente que está queriendo enrolarse dentro de la fundación, el problema es que simplemente yo no tengo los medios para abarcar un grupo de voluntarios de 5,000 voluntarios en todo el país y darle toda esta forma, porque es un proceso difícil. El trabajo en campo requiere horas completas, días, semanas, en las que tú tienes que estar remontado en el campo, tienes que tener una responsabilidad, un conocimiento básico sobre un montón de cosas. Entonces, sí, el activismo y el voluntariado es una alternativa buena, pero no siempre es la mejor, porque requiere un gran esfuerzo de trabajo por parte de quienes estamos manejando los procesos. Y para eso ya tenemos grupos establecidos. Como yo siempre les digo, hay una parte que es importante y es apoyando a las instituciones que venimos desarrollando ese trabajo y que creen o se dan cuenta o que demuestran que tienen una ética enfocada en lo que es la conservación y el bienestar animal. Entonces, en ese sentido, yo siempre les pido que busquemos esta forma de apoyar, no solamente de forma económica. Hay una forma en la que transmitiendo el mensaje, transmitiendo el trabajo, replicando la información que nosotros generamos, nos permite llegar a más gente, y esto permite que haya un mayor movimiento. Hay la otra forma, que es precisamente apoyando las propuestas que se desarrollan desde este tipo de iniciativas, exigiendo a tus gobernantes que trabajen en este punto. Hay un montón de cosas y en cada punto tienes un nivel, y tú sí puedes hacer eso. Desde el mismo hecho de lo que mencionaste hace un momento, y es el hecho de empezar desde casa, ¿no? La tenencia responsable es importantísima. Ser empático o generar empatía con el resto de tus vecinos ya es un trabajo en el que tú transmites la información, en el que tú ves las condiciones en las que vives y tratas de ayudarlo. Generalmente lo que nosotros hacemos es establecer este tipo de cadenas de cooperación en la que la gente que ha sido sensibilizada ayuda a los que no han sido sensibilizados y no tienen este concepto de lo que es la tenencia responsable, por ejemplo, con los animales de compañía en las áreas, y permiten que sus animales deambulen de manera libre. Vamos formando eso y es ir colaborando. Se hacen estas cadenas de procesos, pero ya te digo, hay una cosa que es específica, y es que hay gente que nos hemos venido dedicando al tema y que tenemos ya claro el panorama, y es importante que se nos apoye de una u otra manera. Generalmente aquí la historia de la Fundación Cóndor Andino con el tema del apoyo económico ha sido una cosa rarísima. No hemos recibido, hasta hace poco tiempo, no hemos recibido un solo centavo por parte del gobierno central, absolutamente nada. Ajá, es un tema que hemos tenido que sudarla y a veces poner de nuestros bolsillos, es decir, el 70% de los fondos salen del bolsillo de la directiva, y eso es algo que no es justo, ¿no? Es decir, seguimos hablando de la conservación del cóndor andino y la investigación basada en 3 personas y en los bolsillos de esas personas, y en los bolsillos de los chicos que nos ayudan. No es justo ese tema, pero también es algo en el que podemos aportar. Entonces, hay estos niveles de cooperación, hay estas formas de hacerlo desde nuestra parte local, siempre reflejando esto y siendo responsables con lo que hacemos, ¿no? Yo no puedo meterme a generar acciones que no están enfocados o que no tienen una base técnica, y en algunos casos pueden ser contraproducentes. Por eso a mí siempre me gusta enfatizar en este tema.
habemos estas personas que conocemos y podemos apoyarte desde ese punto, pero hay límites, no podemos manejar un proceso de seguimiento continuo porque tenemos un montón de tareas, un montón de proyectos y lo que podemos aportarte quizás es un poquito, pero ya está en tu área el seguir desarrollando estas actividades, siempre tomando en cuenta que hay una responsabilidad en hacerlo y que tienes que salir desde una base técnica. El empirismo en algunos casos es positivo, pero cuando se trata de vidas y del manejo de vidas, no puedes decir, yo leí en un libro cómo operar a una persona y le voy a hacer a extirpar la vesícula, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, hay estas cosas y hay que tratar con ese nivel de seriedad el tema, ¿no? Entonces, sí, puedes dejarte guiar, podemos empezar, podemos cooperar y si puedes apoyarnos de una u otra manera, bienvenido sea. Muy de acuerdo contigo, Fabricio, en el tema de un activismo responsable, ¿no? Un activismo que se haga como tiene que hacerse porque hay vidas en juego. Yo leía los rescatistas de fauna urbana, pues se llaman rescatistas. Y ningún rescatista, ni la Cruz Roja, ni la Defensa Civil, ni ninguno lo hace sin saber nada. No solamente con puro amor. Es que amo mucho a las personas, por eso las voy a rescatar. No, no puedes rescatar solamente porque amas mucho a los perritos y a los gatitos. Tienes que prepararte para eso. La Nancy Cruzita dice, muchas gracias por su gran trabajo, apoyaremos en lo que esté a nuestro alcance. Esa es la forma, mi querida Nancy Cruzita. Sebas, para cerrar ya este conversatorio, unas últimas palabritas donde conocer más de Fundación Cóndor y algo que Fundación Cóndor quiera dejarle a nuestra audiencia. Sí, claro, para saber más de nuestro trabajo, nuestra página web es fundacioncondor.org. Igual estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ¿cómo es el de los bailes? TikTok. También, TikTok. sí, en TikTok, en todos estamos, disculpa, no manejo eso yo. Entonces ahí pueden Cóndor, enterarse más Sebastián. de... Sí, sí. Pero ahí maneja nuestra comunicadora eso, entonces por suerte no tengo que estar en esos temas. Pero ahí pueden ver todo el trabajo que hacemos, pueden contactarnos para cualquier cosa, cualquier colaboración, casos de conflicto, etcétera, ¿no? Justamente, como mencioné, este año estamos organizando el 4º Congreso Internacional de Conservación del Cóndor Andino aquí en Quito. Es un honor para el país y para la ciudad poder recibir a todos los investigadores internacionales y esperamos que igual más gente de la sociedad civil aquí se una al esfuerzo y nos apoyen en la forma que pueden hacerlo. Chéverísimo, ya saben, entonces sigan en las redes de Fundación Cóndor Andino y usted agarre y republique lo que sale Fundación Cóndor porque es una manera también de dar a conocer el trabajo y de ahí, de repente, por ahí algún amiguito con plata dice, no, yo les voy a apoyar a estos chicos a seguir haciendo su trabajo. Muchísimas gracias, Sebastián, muchísimas gracias, Fabricio. Hemos estado con Sebastián Con y Fabricio Narváez de Fundación Cóndor Andino, conociendo el gran trabajo que realizan y de qué es lo que podemos hacer para apoyar en este trabajo. Cuando empezamos el conversatorio, pues yo les hablé del caso del maltratador de la cumbre y Sebastián por ahí también tocó de refiloncito este tema. La alcaldesa dice, adopten por favor a los perritos que fueron rescatados, ¿no? El figureteo. Yo le diría, yo quisiera que estos animales tengan una vida tranquila, una vida buena, pero como el Sebastián dijo, son animales que ya están, que son ferales, que es difícil recuperarlos, etcétera, etcétera. Cerciórese muy bien del estado etológico de los animales de las cumbres. Esto de, voy a adoptarlo porque pobrecito, rescato del maltrato, no sabemos por qué está pasando este animal. Estos animalitos deberían pasar por un proceso de rehabilitación muy grande porque pasaron por situaciones muy fuertes. De esta partecita me olvidé de comentarles al principio y me pareció súper pertinente hacerlo. Muchísimas gracias a quienes han estado pendientes de este espacio, gracias a quienes nos acompañan todos los martes, no se pierden el conversatorio. Y también gracias a los que nos ven en diferido, porque este video está replicado constantemente y nos encanta ver cómo suben esos números. Un abrazo grande, nos vemos el próximo martes. Gracias a la Keke, a la Andre, a la Nati y al Bernardo que forman parte de este espacio también. Un abrazo grande, mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar el próximo martes con todos ustedes conversando con el MAN.